Bueno, voy a citar unos textos de la palabra, Segunda de Reyes o Segundo Libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 7. En el tercer año de Osias, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. En nombre de su madre Joabí, hija de Zacarías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había dicho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Amén. Bueno, el texto nos dice aquí que entre todos los reyes de Judá y de Israel, porque pues eran dos reinos, si usted se acuerda, el reino de Israel se dividió y quedó el del norte y quedó el del sur. El del sur quedaron con 2 tribus, el del norte quedaron con 10 tribus. Eso es lo que dicen los mesiánicos, algunos, no todos, algunos mesiánicos, que de esas 10 tribus que se perdieron, usted pertenezca a alguna, usted va, da su nombre y le buscan el nombre hebreo para que usted pertenezca a su comunidad. Se lo creen solo ellos. Y a veces las personas se dejan llevar facilito porque no tienen una profundidad bíblica. Entonces, no se ve de manera explícita cómo es que dice el pasaje que hubiera puesto su esperanza en Dios. O sea, los demás reyes, quiero decir eso. Y no quiere decir que David no haya puesto su esperanza en Dios o que algún otro rey no haya puesto su esperanza en Dios. Pero acá este texto nos habla que algunos reyes, algunos de los patriarcas, algunos de los profetas, no haya puesto su esperanza en Dios, pero nos habla exactamente de este rey que puso su esperanza en Dios. En Jehová Dios de Israel, dice aquí en el versículo 5, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Claro, como vuelvo y le repito, no quiere decir que los demás no hayan puesto su esperanza en el Señor. Y creo que nosotros, más que nadie, más que otras personas, hemos puesto nuestra esperanza en el Señor. Algunos se han apartado porque ha entrado en su vida el decaimiento espiritual. Entonces se separan de la comunión con Dios, se separan de la palabra, se separan de los hermanos, se separan de la iglesia. Y a pesar de que lo más probable es que no hayan apostatado, todavía tengan su salvación ahí ganada. Pero qué bueno poder arreglar ese asunto con el Señor y poder volver a los pies de Cristo. Ni después ni antes del otro como él entre todos los reyes de Judá. No quiere decir que Isaías pues no haya puesto su esperanza, no quiere decir que Eliseo no haya puesto su esperanza en el Señor, pero acá específicamente nos habla de Ezequías, quien puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel. Y en estos tiempos tan difíciles, donde estamos viviendo cosas nuevas, donde el secularismo salió a flote en esta pandemia y está socavando todos los valores con que el pueblo occidental se ha formado, tenemos que poner esperanza en el Señor, porque es un momento crucial en nuestra vida y cuando sobre todo estamos pasando estos momentos tan difíciles, tan complicados, donde no hay pensamiento de ideas absolutas, sino que
el relativismo está imperando en los seres humanos y entonces les cuesta trabajo confiar en la Biblia, les cuesta trabajo confiar en la iglesia, les cuesta trabajo. E incluso uno escucha pensamientos, no, es que yo pertenezco a la Iglesia Universal. Y tenemos que ser muy claros en eso, que aunque la iglesia es universal, nosotros no pertenecemos a la iglesia universal, porque dentro del mandamiento que Dios nos ha dado de ir a ser discípulos, también dice que tenemos que aprender o enseñándoles todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Y dónde aprendemos? En la iglesia local. Todos estos medios son excelentes, me parecen excelentes porque a veces el tiempo nos gana, necesitamos escuchar la palabra. Y de paso, pues yo felicito mucho al hermano Jairo por este programa. Yo también tengo un programa de radio todos los días, pero donde yo realmente me formo es en la iglesia local, porque ahí es donde Dios me puso para que yo me formara en amor, dice la palabra. Y en estos tiempos tan difíciles, donde las ideas son muy sueltas, hay mucho relativismo, es cuando más necesitamos poner nuestra esperanza en el Señor, porque el Dios de la Biblia, que se llama Jesús, es la verdad, no es una verdad, es la única verdad existente que tiene, como le digo yo, una verdad absoluta, no es una verdad relativa. Sin embargo, a la Biblia se ha escapado, la palabra de Dios no se ha escapado a este mundo tan relativista que estamos viviendo. Por eso yo lo animo en esta mañana a todos los que estamos ahí conectados a que ponga su esperanza en el Señor. Si estás pasando por un momento difícil, con problemas, lleno de dificultades, de angustias, y yo creo que es el momento de poner nuestra esperanza en el Señor. Ni hubo antes, ni hubo después. Claro, la Biblia tiene algunos lenguajes que tenemos que saberlos interpretar porque Dios o el escritor sagrado quiere resaltar en el texto, es que realmente este hombre confió al 100% en su Dios. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que usted no tenga confianza en el Señor, no quiere decir que los demás no tengan confianza en Dios, sino que sencillamente quiere resaltar este momento tan especial. Y yo creo que también los animo en esta mañana y en este momento, sobre todo, tan crucial en la historia, donde, como le decía anteriormente, el secularismo está socavando nuestros principios y con los que nos hemos formado. Y es el momento de creer más en Él, es el momento de ir a Él, de suplicarle, de decirle. Y quizás por alguna razón que estamos viviendo, que estás viviendo, que estás pasando, su fe, y esto sirva para que, aunque esté dudando y quizás su pensamiento esté divagando, y aunque de pronto se esté desviando y hasta quiera caer en la incredulidad, yo creo que es un momento para que se afirme en el Señor. Vea, la Biblia dice que sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, sabemos cómo lo sabe, cómo lo vamos a saber. Pues a través de su palabra, a través de los testimonios, a través de los hermanos que todos los días nos dan un testimonio y sabemos que todos, ese todos también pues tiene algunos requisitos para que se cumpla. Todos los que aman a Dios, o sea, ahí es donde está la gran diferencia porque pues aunque muchos dicen amar a Dios, puede pasarnos lo que le pasó a Pedro, que le respondió que sí lo amaba, pero de una manera amistosa, no la manera ágape que Dios quería que lo amaran a él. Si ves que estás desviándote, es cuando más debes poner tu confianza en el Señor. Y tenemos nosotros que como este rey, poner nuestra esperanza en el Señor. Esa palabra muy bonita porque es una esperanza viva, es una esperanza eficaz, una esperanza que nos alienta. Dice el Salmos 39:6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién la regala. Por eso, mi hermano, pues es muy bonito trabajar
es muy bonito ganar dinero, es muy bonito tener ciertas comodidades, pero no puede sacrificar tampoco su vida espiritual a las ansiedades económicas que de pronto están en tu corazón. En ocasiones nos afanamos en vano, nos preocupamos en vano y de seguro nada va a servir afanarnos, nada va a servir preocuparnos, de nada va a servir estar ansiosos. Y ahorita que están de moda los ansiolíticos, entonces va la pastilla, vaya, ahorita que hay tanta enfermedad de salud mental, como se dice, y somos abrumados con todas estas enfermedades, todas estas cosas que están sucediendo alrededor, es cuando más debemos poner nuestra esperanza en el Señor. La palabra de Dios nos dice, de nada sirve tu afán, tu ansiedad, de nada sirve amontonar riquezas. No estoy queriendo decir que ahora te vas a quedar en la casa con los pies para arriba y que te traigan la comida y no vas a hacer nada. No, sí hay que hacer lo que nos toca hacer, porque todo tiene un propósito en la vida y Dios lo hizo todo con un propósito. Y hay quienes se afanan y dicen, necesito más dinero, más riqueza, sacrifican hasta su propia salud por buscar tantas cosas. Y dice aquí la misma palabra que usted y yo no sabemos quién las va a recoger. Yo tuve un amigo, porque ya murió en esta pandemia, muy bueno, tenía más o menos la misma edad mía, estábamos jóvenes, por ahí como unos 53, 54 años, y pues nos conocimos desde muy jóvenes. Dios lo bendijo a él de una manera poderosa, pero dejó ahí en el banco 20 millones de pesos. ¿Y quién va a recoger eso? Pues los que menos esperaban él. Ahora la familia pues está en pleito con abogados para completar. Tenía un hijo por fuera del matrimonio, claro, antes de llegar al Señor. Sin embargo, pues él se afanó mucho, incluso sacrificó mucho de su vida familiar, su vida emocional, su salud, tantas cosas. Y bueno, el Señor decidió llevárselo. Y eso es lo que quiere decir el texto. O sea, no quiere decir que no tenga que trabajar porque no, voy a dejar toda la suerte. No, no. Dios sí me motiva a incluso a ser un buen trabajador. Pero en esta vida tenemos que encontrar la razón de nuestra existencia, porque estamos aquí en esta tierra, ¿para qué estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué esperaré? ¿En quién va a confiar? ¿En tu dinero? ¿En quién? ¿En tu medicina? ¿En la vacuna? Y muchos están poniendo su esperanza en el dinero, en algún gobernante, incluso alguna persona de su alrededor. Y tenemos en esta mañana que poner toda nuestra esperanza. Esperanza, o sea, la palabra esperanza viene de esperar en el Señor y tenemos que regresar a Él y poner toda nuestra esperanza en Él. Mi esperanza está en ti. Tenemos nosotros que ir poniendo nuestra esperanza en el Señor y deponiendo nuestra autonomía, nuestra independencia. Tenemos que depender en autonomía, en todo del Señor. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, ojo con esto, me gusta este texto y ya le digo por qué. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura, lindo, tengamos esperanza. Y la palabra de Dios definitivamente me da esperanza. ¿Estás ansioso en esta mañana, mi hermano, mi amigo? Hay que leer la Biblia. ¿No sabes qué hacer con tanto problema? Bueno, aquí el texto bíblico dice, lea la Biblia. ¿No tienes para dónde ir? ¿Estás deshabitado? Lee la Biblia. La palabra de Dios es en quién o qué podemos poner nuestra esperanza. Dice, y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Por eso este texto encaja muy bien con Romanos 8:28, donde dice, y sabemos. ¿Por qué? Porque lo sabemos por la Escritura, porque en la Escritura
podemos poner toda nuestra esperanza. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Puedo ir a la Biblia, puedo leerla, y es solo a través del poder del Espíritu Santo que me llena de esperanza. Dios nos llena de esperanza, pero si leo la Biblia y me entrego al Señor y no confío en Él, pues, ¿de qué me va a servir mi esperanza? Nuestra esperanza no es simplemente esperar en algo, sino es en el objeto de nuestra esperanza. Lo mismo pasa con la fe. No es simplemente fe de creer o creo o esto o lo otro. Elvis Presley escribió una canción por allá en el 1960 donde hablaba de que cuando un niño, cuando veía las hojas, él creía, pero él no dice en su canción en quién creía. Porque la gente pues dice tener fe, pero no es fe por fe, no es simplemente una fe de tener como una confianza, pero ni saben en quién, no. Aquí el objeto de nuestra fe se llama Jesucristo el Señor. Y tenemos que recordar en esta mañana que nuestra esperanza debe estar en el Señor. No podemos dudar de Él en ningún momento y quizás nos desanimemos porque pues las circunstancias que están sucediendo, que te están sucediendo, que están sucediendo a muchas personas, quizás muchas personas incluso están muriendo y estamos pasando necesidad y estamos viendo unos conflictos económicos, sociales, políticos, nos traigan al desánimo, pero pase lo que pase, nuestra confianza seguirá puesta en el Señor. Dentro de todos los planes que Dios tiene para nosotros, no podemos dejar que el diablo venga y meta la duda, meta la incredulidad, que nos diga, mira, Dios no te ama, Dios no te quiere, mira cómo estuviste orando, cómo estuviste suplicando y ahora perdiste su negocio, perdió su salud, perdiste un familiar, perdió su trabajo. Y realmente pues eso es lo que el diablo quiere hacer. Viene a quitarnos nuestra esperanza en el Señor, viene a quitarnos esa confianza, esa fe que nosotros tenemos en el Señor. Pero recordemos lo que la Biblia nos dice. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 5 al 7. En Jehová Dios puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Óigalo, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, que Jehová, prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Prosperar no significa tener los millones en el banco, que todo le vaya a salir bien. No, prosperar en el Señor es otra cosa muy distinta. Prosperar es que a pesar de que vengan las dificultades, yo me pueda mantener ahí en el Señor. Prosperar, dice la Biblia que todo nos ayuda bien. No quiere decir que todo le va a salir a bien. Le va a salir bien o como usted deseó, sino que sencillamente prosperar en el Señor es poder afirmarnos, mantenernos, estar ahí en los caminos de Dios sin apartarnos. ¿En quién puso su esperanza? En Ezequías puso su esperanza en el Señor. Primero, poner nuestra esperanza en Dios es caminar con Él, es seguirlo a Él. Dice el versículo 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de Él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Nótese que está el verbo siguió a Jehová y no se apartó de Él. Si tenemos esperanza en el Señor, lo más probable, lo más fijo, es que lo vamos a seguir. El Salmo 23, del 1 al 3 dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él me guiará, Él me está diciendo, yo te quiero guiar, en otras palabras, yo te quiero llevar a pastos delicados, yo te quiero ayudar, yo te quiero bendecir. Lo que pasa es que con esto de la teología de la prosperidad, donde hay tantos predicadores que no hacen aterrizar a las personas y que las personas pongan su confianza en el Señor. Entonces la gente cree que la prosperidad, la bendición de Dios se mide en signo pesos y en salud y que todo marche bien. El hermano querido, la paz no es la ausencia de los problemas. La vida espiritual no es la ausencia de los problemas. Entonces tenemos que aprender de eso. Y lo más curioso es que la paz que nos heredó el Señor está íntimamente ligada al conocimiento de la palabra. Entonces queremos textos bonitos, queremos textos que resalten el poder de Dios, pero no queremos esos textos que resaltan la sabiduría de Dios y que yo como buen hijo he decidido entregarle en las manos del Señor para que Él me guíe, Él me oriente y Él me lleve en su camino. Nosotros debemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. Y si ponemos nuestra esperanza en Él, le vamos a seguir, vamos a caminar con Él. Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Entonces, Enoc caminó con el Señor. Y de hecho, una de las cosas que se le resaltan a Enoc en toda la Biblia es que usa la palabra caminó. La palabra caminó en las raíces hebreas no solamente significa que lo siguió ciegamente. Más bien la palabra caminó es esa, significa como que estuvo de acuerdo con su palabra, estuvo de acuerdo con Él. En ningún momento dudó de que era Dios y por eso resalta que no caminó con Dios y vivió muchísimos años y engendró hijos. El versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oiga, era tanta su confianza y su esperanza en el Señor que caminó y desapareció. Ese es como un símbolo del arrebatamiento de la iglesia. Y lo que quiero decirles es que si ponemos nuestra esperanza en Dios, tenemos que caminar con Él. Ezequías siguió a Dios y no se apartó de Él, dice la palabra. No se apartó de Dios, sino que guardó los mandamientos de Dios. Y eso es lo que quiere decir el Señor. Los mandamientos morales de Dios son 9 que menciona la Biblia. Mandamientos morales de Dios que están por toda la Biblia. Y hoy, como decíamos en el tiempo de la semana pasada, hoy tenemos que saber de ética, hoy tenemos que saber de bioética, tenemos que saber cuál es la teología laboral, cuál es la teología de la economía, la teología de esto, porque nosotros estamos enfrentándonos a un mundo secularista, relativista, humanista, y necesitamos esas herramientas y somos cristianos. En otra palabra, hemos puesto nuestra esperanza en el Señor y necesitamos conocer cada día más de sus principios para enfrentar estos retos de esta vida que nos está sucediendo en este momento. No es solamente que lo vamos a seguir, sino que Dios me va a decir qué tengo que hacer, me va a decir de pronto que tenga que dejar algunas cosas, que tenga que dejar de practicar otras, me va a dar mandamientos, quizás te va a decir, nos va a decir, tienes que dejar la borrachera, tienes que dejar el vicio, tienes que dejar tus pecados, tienes que dejar el chisme, la mentira, dejar de robar. Me agrada que me sigas, pero tienes que dejar el sexo ilícito, tienes que dejar la unión libre, etcétera, etcétera. Está bien que me sigas y qué bueno que lo sigamos, dice el Señor, qué bueno que me llamas Dios. Y si lo analizas de esa manera, Dios creo que lo está diciendo, que me llamas tu creador, que me llamas Señor, pero necesito que dejes ese pecado, y sobre todo porque te está tirando al piso.
Seguir al Señor no es solamente decir, sí, te voy a seguir, pero también es cumplir con su palabra, sus mandamientos. Pues esos mandamientos, esa palabra, fue hecha con el propósito de que usted y yo seamos exitosos, dejemos un legado en esta vida. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé no le puso ninguna objeción a Dios. ¿Por qué? Porque Noé estaba caminando con el Señor. Dios le dice que debe construir un arca y Noé no le refuta nada. Solo obedece porque dice la palabra que Noé caminaba con Dios. La fe que nosotros tenemos, gracias a Dios, y si usted se pone a hacer un análisis de todas las denominaciones, yo creo que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia algo sí nos ha enseñado y es a caminar con Dios, no con una organización. No nos ha dicho mentiras. Qué bueno, estamos en una organización muy buena, gracias al Señor, pero su confianza, mi confianza tengo que ponerla en el Señor. Poner nuestra esperanza en Dios no es solamente caminar con Él, sino obedecerle a Él. Hay que amarlo y hay que obedecerlo. Dice entonces el texto en el versículo 6 del texto que tomamos como referencia, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entonces, poner nuestra esperanza en el Señor es caminar con Él, es seguirlo a Él. Segundo, poner nuestra esperanza en Él es confiar en Él. Segunda de Reyes 18:7, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entonces salía confiado. Él no creía en el fracaso. ¿Por qué no creía en el fracaso? Porque siempre tuvo esperanzas en el Señor. ¿Cuántos queremos salir como Ezequías, prosperados? Dice la palabra de Dios que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y dice, y será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que aunque venga el verano, su hoja siempre estará verde, y todo lo que hace prosperará. Entonces, esta persona dichosa, esta persona feliz, y siempre se ha preguntado quién era esa persona del Salmo 1. ¿Quién era? Pero es bienaventurado, eres feliz y puedes seguir a Dios y poner su confianza en Él cuando no, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores. Entonces, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Entonces, nótese que el Salmo 1 empieza a darme, lo primero es el que no está en el consejo de los malos, porque todo empieza escuchando, la persona empieza escuchando. Y después de que escucha, entonces empieza a caminar y empieza a parecerse a Él. Y termina aniquilado, porque esa palabra silla es para darnos a entender que quedó sentado, aniquilado totalmente. Y no solamente aniquilado, sino que también empieza a burlarse, a apostatar de la fe, de las cosas sagradas. Entonces, bienaventurado el varón, es feliz. Y yo creo que muy independiente de lo que digan tus amigos acerca de tu fe, esta fe que tiene un objeto en especial que se llama Jesús, te ha hecho feliz, te ha hecho bienaventurado. Entonces no oigas el consejo de los malos, porque de seguro si lo oyes vas a estar caminando con ellos y lo último que vas a hacer es que vas a quedar paralizado, va a quedar como un paralítico sentado y no solamente eso, no vas a poder recuperarte, va a ser muy difícil, va a entrar la decadencia espiritual, vas a perder tu comunión con Dios. Entonces, si hoy estás aquí en el Señor,
Yo lo animo en esta mañana a que siga manteniendo su esperanza en el Señor. Yo creo que les pregunto en esta mañana, ¿cuántos queremos salir como Ezequías y cuántos queremos ser prosperados? Entonces, la prosperidad no se mide con pesos, ni con cuentas, ni con bienes, ni con carreras. La prosperidad se mide en esa dicha que tú tienes en el Señor. No todas las cosas te van a salir a pedir de boca, pero tienes puesta tu esperanza en el Señor. Dice la palabra que Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. El Siria viene y Ezequías decide no servirle, no se puso a la orden. En otras palabras, no vamos a dejar de servirle a Dios, dijo él, para servirle a usted. Y esa es la actitud que el cristiano debe tener. No quiere decir que se vuelva social, como dicen los psicólogos, que ya no le hable a nadie, todo es pecaminoso, te metas en una cámara de cristal, no, porque así no se ganan almas para la gloria del Señor, sino que te mantengas firme en tus convicciones, en lo que crees y que no hagas ninguna alianza con ninguno, porque lo que Dios quiere es que Él tenga la autonomía, Dios, que tú no te independices de Dios, porque los primeros padres nuestros, esa fue la doctrina satánica que escucharon, y es que el diablo les dijo, vea, no es que ustedes no puedan comer, es que si ustedes comen, van a ser como dioses. En otras palabras, independícense. Ustedes son dioses, ustedes no necesitan a Dios. Y yo creo que esa es la mayor tentación que vivimos en estos tiempos. Segunda de Reyes 18, del 28 al 30, dice entonces, el Rabsés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. No os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Ezequías confiaba plenamente en Dios, y creo que esa es poner nuestra esperanza en el Señor, confiar en Él. Ciertamente, dice Ezequías, nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Entonces, era un discurso que Ezequías le dijo al pueblo para que confiara más en el Señor. Ciertamente, dice él con toda seguridad, nos librará Jehová. De manera asertiva, confiada, sin dudas, sin vacilaciones. Dios nos va a librar, nos va a ayudar. Vamos a confiar en Él. Y yo en esta mañana lo animo para que pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Segunda de Crónicas 32, 5 al 7 dice, después con ánimo resuelto, esa palabra tan buena, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además en Milo, en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos. Fíjense que si hay una parte que nos toca a nosotros, esforzaos y animaos, no temáis ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con ánimo resuelto edificó, esforzaos y animaos, dice, no tengáis miedo. ¿Por qué lo dice? Porque tenía toda su confianza puesta en el Señor. Y creo que hoy tenemos que decir lo mismo. No sé, usted en esta mañana tenga alguna dificultad, algún problema, tenga que tomar una decisión hoy, tenga que enfrentarse a algún jefe, alguna deuda, alguna situación bien difícil, pero aquí está el Señor. Y dice el versículo 8, aquí, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Jehová. Poner nuestra confianza o nuestra esperanza en Él es confiar en Él. Y lo animo en esta mañana que confiemos en que Él nos puede ayudar, en que Él nos puede sostener, en que Él nos puede librar.
Dice aquí, con el enemigo está el brazo de carne, o sea, Dios no estaba con ese enemigo, pero con nosotros está el Señor. Dijo David, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tenemos a Cristo en el corazón, Él está con nosotros. No es confiar en otras cosas, es confiar en Él. Y dice Segunda de Reyes 18:4, Él quitó los lugares altos y quebró, o sea, nada de idolatría, y cortó los símbolos de acera. La idolatría no es solamente cargar la medallita, la estampita, no. La idolatría es cuando yo me independizo de Dios, pongo mi autonomía en mí mismo, confío en mí mismo. Para mí es más importante otra cosa que Dios. Y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo a la serpiente de bronce que había hecho con Moisés, porque hasta entonces había quedado cositas ahí en el alma de esas personas todavía. Quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Acá todavía guardaban su amuleto. Hoy sáquelo, échelo fuera. Ellos creían que ahí podían poner su confianza, pero estaban equivocados, porque dice aquí que Ezequías quitó los altares. Ya de aquí en adelante es el Dios, solamente Dios, ya no habrán más ídolos. Los lugares altos, quebró las imágenes. Tuvo que quitar todo eso que se llamaba idolatría, porque quizás eso les estaba quitando su mirada del Señor. Todavía cargaban la serpiente de bronce. Sorprendente. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios quiere que solo lo veamos a Él para ser salvos. Ellos tuvieron que destruir todas esas imágenes, las estaban venerando, adorando, en vez de hacerlo con el Señor. No sé en qué está puesta su esperanza en esta mañana, si en el Señor, de pronto en su trabajo, de pronto en su marido, en su mujer, en su novio, en su novia. Bueno, no sé, pero yo lo animo a que su esperanza sea en el Señor, no solo porque de pronto lo traen a la iglesia, porque alguien lo empuja a creer o que alguien lo motive a creer. Y hoy que hay tanto motivador y hay hasta motivadores evangélicos, pero ¿qué sucederá cuando no lo hagan, cuando no lo motiven, cuando no lo animen, cuando no le lleven la serenata, cuando no le hagan la llamada? ¿Qué va a pasar? Tercero, para terminar, poner nuestra esperanza en el Señor es creer en Él. Muchas cosas pueden pasar en nuestra vida, incluso hasta poder dudar de Dios, pero Dios nos anima a que creamos en Él. El diablo, dice la Biblia, que cree en Dios, pero el diablo incluso tiembla. Pero la Biblia nos dice que el diablo ha puesto su esperanza en Él. El diablo se rebeló contra Dios. Fíjense las maneras de creer que hay. Segunda de Reyes 19:14 dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante del Señor. Creer en Dios es ir a la iglesia, es ir al templo, es congregarnos. Bueno, eso es lo que me da a entender el texto aquí. Y dice el versículo 15, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Creer en Dios es creer que Él es el creador. Creer en Dios es creer que Él tiene todo bajo control. La pregunta es, ¿tú crees que Dios es el creador? ¿En quién estás creyendo? Dice la Biblia que Ezequías tenía su esperanza en el Señor. Él creía en Dios y no solamente creía en Dios, porque puedes creer en Dios. Hasta el borracho cree en Dios, pero es creerle a Dios. Creía que Dios podía escuchar su oración. Dice Segunda de Reyes 19:16, inclina Jehová tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos. Mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente.
Él no se quejó con nadie, fue directamente al templo, se arrodilló y aquí está mi queja, Señor. Y dice el versículo 19, ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos. Te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios, eres Dios. Y dice el versículo 35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. La palabra ángel de Jehová es una teofanía para referirse a que Dios mismo hizo la actuación. Y dice, y aconteció que aquella misma noche salió del ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Hay momentos en que Dios es el que pelea nuestras batallas, escucha nuestras quejas, nuestros clamores, y quizás hoy sea un día especial para poner en la presencia de Dios nuestra vida, ese problema, esa dificultad que te está agobiando en esta mañana. Qué bueno que sigas esperando en Él. Dice aquí la palabra, ¿qué tuvo que hacer Ezequías y el pueblo? Solo tuvieron que creer en Dios. Ezequías oró, pero la Biblia también dice que se preparó. De su parte hizo todo lo que tenía que hacer. Y mire lo que dice aquí la palabra. Segunda de Crónicas 32, 5 y 7. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. No se quedó ahí echado en los laureles, durmiendo, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Aquí hay que fortalecernos. Aquí hay que hacer lo que toca hacer. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Acuérdese que, fíjese que Dios vino en la noche y ejecutó a todos esos soldados, los acabó por completo el mismo Señor. Sin embargo, Ezequías hizo lo que tenía que hacer. Bueno, aquí hay que esforzarnos, aquí hay que prepararnos, aquí hay que estar pendientes, aquí hay que estar en vela, porque el enemigo, pues, sin embargo, estaba confiado en que Dios iba a pelear su batalla. También dejó que Dios hiciera su parte. Algunos decimos a veces, vamos a confiar en Dios, entonces va y se compra unos cigarrillos, los prende, voy a confiar en Dios. No, no, no. Tienes que poner tu parte y ya dejar de comprar cigarrillos. Bueno, no lo digo por los que están fumando. Dejar de decir mentiras, robar, de acercarte al pecado y de abrirle las puertas al diablo. Hay que hacer nuestra parte. Tenemos que creer en el Señor. Él nos ayuda, nos puede librar, y vamos a poner en esta mañana, así como Ezequías, toda nuestra confianza en el Señor. Nuestra esperanza, como dice el texto sagrado, está puesta en Dios. Y me gusta lo que dice Romanos, que la Escritura se escribió precisamente para que pongamos toda nuestra esperanza en el Señor. Sabemos, ¿cómo lo sabes? Por la palabra, por los testimonios, por lo que Dios ha hecho. La única diferencia es, el único filtro es que los que aman a Dios. No sé cuánto ames a Dios en esta mañana y cuánto esté dispuesto usted a hacer su parte y dejar que Dios haga la suya. Quisiera que oráramos en esta mañana y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Y no sé cuál sea su pensamiento en esta mañana, pero yo te animo a que lo depongas, a que no te independices de Dios. No creas que son por nuestras capacidades o nuestras fuerzas. No, gracias a Dios que es por lo que Dios nos ha dado y por lo que de Dios tenemos. Y lo más importante, tenemos la iglesia, tenemos la palabra, tenemos el poder de su Espíritu. Incluso Dios ahí en su congregación ha puesto un siervo para que le dé la palabra que necesitas. Señor de la gloria, estamos en tu presencia en esta mañana. Una vez más queremos poner nuestra vida, nuestra esperanza en ti. Quizás muchos de los que estamos aquí conectados en este día estemos pasando por diversas dificultades, problemas, dudas. Quizás el mismo diablo
Quizás hasta un mismo hermano de la iglesia ha sembrado nuestra duda en nosotros. Hasta nos ha dicho que no servimos para nada. Él en su legalismo y su religiosidad. Pero en esta mañana, Señor, yo quiero pedirte por cada oyente, en particular por mi vida, Señor. Quiero seguir manteniéndome aquí firme y seguir poniendo toda mi esperanza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.